Hola, nosotros somos el equipo 5 y 6 y este es el Lab Tour. Matraz Erlenmeyer. Sirve para preparar soluciones, calentar reacciones y como un sistema de destilación. Puede usarse para disolver un soluto en polvo en agua destilada. Probeta. Permite contener líquidos y medir volúmenes de forma aproximada. Con ella podemos medir 50 mililitros de etanol. Las pipetas permiten medir la alícuota de un líquido con mucha precisión. Por ejemplo, 50 microlitros de agua destilada. Con la propipeta podemos asegurar la transferencia de líquidos de un recipiente a otro. El vaso de precipitados permite contener líquidos o sustancias para poder disolverlas, calentarlas, enfriarlas, etc. En él podemos mezclar los componentes necesarios para realizar un gel de acrilamida. Tubos de ensayo. Permiten contener líquidos y sólidos a los cuales se les va a someter a reacciones químicas u otras pruebas. Se puede usar para contener muestras de microorganismos que después serán inoculados. Un agitador magnético sirve para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos. Se puede colocar dentro de un vaso de precipitados para disolver un soluto en polvo en agua destilada. Los microtubos sirven para almacenar o procesar pequeños volúmenes. En él podemos almacenar pequeñas muestras de microorganismos o ADN. Los tubos de PCR son adecuados para su empleo en termocicladores. Cuentan con una tapa termostática para evitar pérdidas de líquido por evaporación. En él se pueden contener muestras de ADN que serán amplificadas. Esta gradilla facilita el soporte y el manejo de los tubos de PCR. Los tubos cónicos sirven para la recolección, transporte o centrifugación de muestras biológicas. Puede usarse para la separación de suero por centrifugación. Las gradillas sirven para facilitar el soporte y el manejo de los tubos de ensayo y tubos cónicos. El mechero Bunsen funciona para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras y reactivos químicos. En el laboratorio es usado para la esterilización de muestras o equipos de laboratorio, además de que se ocupa para el calentamiento de líquidos o sólidos como los analitos. La función del asa bacteriológica es transportar, arrastrar, trasvasar inóculos al medio de cultivo y realizar frotis. En el laboratorio se utiliza al momento de sembrar por estrías y para la siembra por picadura en tubos. La función de la micropipeta es succionar y transferir pequeños volúmenes de líquidos, además de que permite medir la alícuota con bastante precisión. El modo de uso es el siguiente. 1. Se aprieta el émbolo hasta el primer tope. 2. Se introduce la punta y se aspira el contenido previamente ajustado en la micropipeta, con cuidado de no generar burbujas. 3. A la hora de verter el volumen aspirado, se aprieta hasta el primer tope. 4. Se presiona hasta el segundo tope para soltar el volumen completamente. 5. Se desecha la punta en el recipiente correspondiente después de terminar. Las puntas para micropipeta son utilizadas para tomar una pequeña muestra de líquido o solución. Se debe tener cuidado en el tipo de punta que se utiliza dependiendo de la micropipeta que se utiliza, ya que esta debe quedar ajustada para no generar errores al momento de medir volúmenes. Las puntas para micropipeta son utilizadas para tomar una pequeña muestra de líquido o solución. Se debe ser muy cuidadosa al momento de elegir la punta, ya que dependerá del volumen de la micropipeta, porque debe quedar ajustado para evitar errores al momento de medir volúmenes. La caja Petri se utiliza para el cultivo de bacterias, mohos y otros microorganismos. Se suele cubrir el fondo con distintos medios de cultivo según el microorganismo que se quiera cultivar. Se utiliza comúnmente para poder observar diferentes tipos de muestras, tanto biológicas como químicas, las cuales se encuentran encerradas dentro de la placa. La función del frasco de vidrio es contener líquidos o sustancias en polvo, pastillas y cápsulas. En el laboratorio se utiliza comúnmente para conservar soluciones, como puede ser una solución buffer que se utilizará posteriormente. La función del embudo es canalizar líquidos
y materiales granulares en recipientes con bocas estrechas. En el laboratorio se utiliza para la transferencia de líquidos o sustancias a frascos muy pequeños. La cámara de electroforesis de ADN permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositaron las muestras de ADN. El modo de empleo de esta cámara es el siguiente. Uno de los extremos de la cámara se conecta a un electrodo positivo y el otro extremo se conecta a un electrodo negativo. El cuerpo principal de la cámara, donde se coloca el gel, se llena con solución amortiguadora con sales que puede conducir la corriente. Y posteriormente se agregan las muestras de ADN a la cámara. La cámara de electroforesis de proteínas permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras de proteínas. El modo de uso es el siguiente. Uno de los extremos de la cámara se conecta a un electrodo positivo y el otro extremo se conecta a un electrodo negativo. El cuerpo principal de la cámara, donde se coloca el gel, se llena con solución amortiguadora y sales que puede conducir la corriente. Y posteriormente se agregan las muestras de proteínas al gel y se coloca en la cámara. La espátula sirve para tomar pequeñas muestras de compuestos o sustancias sólidas que son básicamente polvo. Un ejemplo de uso es cuando se quiere pesar una sustancia sólida y se necesita extraer un poco de un frasco. El termómetro permite medir la temperatura con un nivel alto de exactitud. Comúnmente se utiliza cuando se quiere medir la temperatura de productos que se están calentando o enfriando. Las pinzas de disección se utilizan para aproximar, sujetar, atraer o comprimir. Los guantes son utilizados para proteger al usuario en el lugar de trabajo. Hay diferentes tipos y de diferentes tamaños, por lo que se debe elegir el par correcto. La espátula bacteriológica se utiliza para la distribución uniforme de muestras bacteriológicas. Comúnmente es utilizada sobre medios de cultivo sólidos. Las celdas para espectrofotómetro contienen las muestras durante los experimentos de espectrofotometría. Las celdas se utilizan para realizar lecturas espectrofotométricas a líquidos y para que funcionen adecuadamente requieren estar completamente limpias y sin rayaduras. Las celdas para electroporador contienen las muestras durante una electroporación. Por ejemplo, para la electroporación de bacterias suelen utilizarse 50 microlitros de suspensión celular, los cuales se mezclan con los plásmidos que se quieren transformar. Esta mezcla se pipetea y se coloca en una celda. Después se selecciona el voltaje en el electroporador y se inserta la celda en el electroporador para que se realice el análisis. Los tubos de centrífuga generalmente se utilizan para el almacenamiento de sustancias. Pero, por ejemplo, en etapas de centrifugación se utilizan para separar fases que contienen diferentes densidades. La camisa para centrífuga sirve para adaptar los tubos de tamaños más comunes. Por ejemplo, para adaptar los tubos que se utilizan en rotores de centrífuga. Los equipos más utilizados en el laboratorio de ingeniería genética son la incubadora, la cual tiene la función de mantener una temperatura constante para la incubación de cultivos microbiológicos. Las incubadoras son utilizadas comúnmente en el cultivo de tejidos o de microorganismos para controlar las condiciones del medio. La incubadora con agitación tiene la función de mezclar, incubar y cultivar líquidos biológicos. La fuente de poder suministra energía a la cámara de electroforesis. Se encuentra en las gavetas donde está el punto rojo. La incubadora con agitación
Puede ser utilizada en el estudio de la cinética bacteriana. El autoclave tiene la función de esterilizar materiales, medios de cultivo e instrumentos. El autoclave es utilizado para esterilizar material de laboratorio para cultivo de tejidos o de microorganismos. También se esterilizan medios de cultivo y material que pudo haber estado en contacto con algún microorganismo. La función de la máquina de hielo es precisamente elaborar hojuelas de hielo. La máquina de hielo puede funcionar para conservar muestras biológicas que requieran bajas temperaturas. El termociclador permite realizar los ciclos de temperatura necesarios para la amplificación de diversas hebras de ADN en la técnica de PCR o para reacciones de secuencia con el método de Sanger. Puede ser una herramienta de diagnóstico. Se puede utilizar para secuenciar el genoma de una persona y verificar la presencia de enfermedades hereditarias. La función de la balanza analítica es medir pequeñas masas con valores de precisión de lectura de 0.1 microgramos a 0.1 miligramos. La balanza analítica se utiliza cuando necesitas pesar los reactivos necesarios para preparar una solución. La función del vórtex es mezclar pequeños viales de líquido. El vórtex puede ser utilizado para mezclar soluciones o disolver reactivos en un tubo cónico. La función de la microcentrífuga es rotar muestras del laboratorio almacenadas en tubos y de esta manera se puedan separar sus componentes, ya sean líquidos o sólidos, de acuerdo a su densidad. La microcentrífuga se utiliza cuando se quiere hacer una extracción de material genético o de alguna proteína de interés en alguna muestra. La función del transiluminador es visualizar las bandas fluorescentes de proteínas y ADN en geles de electroforesis. El transiluminador se utiliza para observar y analizar proteínas, aminoácidos o ácidos nucleicos en geles con tinciones. La parrilla con agitación magnética tiene la función de calentar y agitar soluciones en recipientes con fondo plano. La parrilla con agitación magnética se puede utilizar con o sin calentamiento cuando quieres preparar una solución. La función del baño María es un calentamiento indirecto de un medio o una sustancia. El baño María se puede utilizar para incubar muestras y generar una reacción enzimática a cierta temperatura. El horno de microondas tiene la función de calentar sustancias. En el cultivo de tejidos, el horno de microondas se utiliza para calentar los medios y disolver los reactivos en agua. El espectrofotómetro es un equipo que mide la cantidad de intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. El espectrofotómetro se utiliza para medir la absorbancia de diferentes muestras y así caracterizar una curva tipo. La balanza granataria tiene como función medir masas grandes con valores de precisión de 0.1 gramos. La balanza granataria se puede utilizar para medir contaminantes disueltos o sólidos suspendidos en muestras líquidas. El electroporador permite someter a células a descargas eléctricas de elevado voltaje durante tiempos cortos, abriendo pequeños poros en la superficie de la célula. El electroporador se puede utilizar para insertar plásmidos en bacterias. La función del fotodocumentador es visualizar y capturar la separación de las muestras de ADN procesadas en un gel de electroforesis. El fotodocumentador se puede utilizar para visualizar señales fluorescentes o quimioluminiscentes en geles de electroforesis. La función del potenciómetro es medir el pH de una solución y es usado en la preparación de buffers para alcanzar el pH adecuado. El Polytron sirve para homogeneizar materiales, disgregar tejidos y romper células. Puede utilizarse para procesar muestras de hojas de plantas. El gabinete de bioseguridad sirve para proteger al usuario, al ambiente de laboratorio e instrumentos de trabajo de exponerse a aerosoles infecciosos y salpicaduras, y para trabajar de forma segura con materiales contaminados y agentes patógenos en un ambiente estéril. En él podemos trabajar haciendo inoculaciones o cultivos de tejidos. La campana de extracción sirve para proteger contra la exposición a vapores químicos, gases, polvo y aerosoles. Podemos usarlo cuando vamos a extraer líquidos volátiles de su contenedor. El congelador sirve para refrigerar, almacenar y congelar diversas muestras, fluidos o sustancias a menos 20 grados centígrados. El refrigerador permite mantener en un ambiente controlado diversos fluidos y sustancias a 4 grados centígrados. El ultracongelador permite el almacenamiento prolongado de muestras a temperaturas criogénicas de menos 80 grados centígrados. En él podemos almacenar muestras que serán liofilizadas.